Muy buenas noches o tardes. Son las 19 horas con 0 minutos del martes 23 de junio. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y quisiéramos hoy empezar con esta breve cápsula. El pasado 17 de abril, Liliana Noble, de Pulso Saludable, aquí presente, preguntó lo siguiente. ¿Y qué pasaría, no quiero ser ave de mal agüero, pero qué pasaría si tiembla con un paciente que esté en tiempo y forma para poder salir de su casa, como lo dicta el protocolo de protección civil, pero tiene COVID? ¿Qué pasaría ahí o cuál es el protocolo? Gracias. Creo que la pregunta es muy útil. Si una persona tiene COVID y está en el periodo de resguardo domiciliar para evitar contagiar y empieza a temblar y suena la alarma sísmica y debe evacuar, lo que puede hacer es ponerse el cubrebocas. Asumimos que las personas que están en resguardo domiciliar se han allegado de un cubrebocas que permita que no contagien a las personas en su casa, se pone cubrebocas y sale y ya, después regresa, se lave las manos y demás, ¿no? Así es. Esto nos preguntó Liliana Noble de Pulso Saludable el 17 de abril y hoy tembló, tuvimos un movimiento sísmico de 7.5 grados en la escala de Richter, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, con epicentro en la costa de Oaxaca. Entonces, el tema de hoy, vamos a abordar más extensamente eso, y para eso nos acompaña hoy, y nos da mucho gusto, el doctor Felipe Cruz Vega, aquí presente. El doctor Cruz Vega es un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y desde hace varios años trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, coordinando la capacidad de respuesta a emergencias. De manera destacada, el doctor Cruz Vega ha sido el promotor, impulsor y podríamos decir coordinador del Programa Nacional de Hospital Seguro en México, un programa que se estableció desde hace más de una década con el propósito precisamente de garantizar la continuidad de operaciones y la seguridad de las instalaciones hospitalarias ante sismos, ante inundaciones, ante distintos fenómenos que pueden causar catástrofes. Y ha sido un privilegio que el doctor Felipe Cruz Vega acepte la invitación para, en el componente temático de hoy, hablarnos precisamente de estos preparativos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias. Y empezaremos con el informe técnico que le pido al doctor Alomía si lo presenta de la manera sintética para que podamos dar curso a la parte temática y a las preguntas y respuestas. Con mucho gusto, con su permiso, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos ya en la conferencia vespertina número 116 del día número 23 de la nueva normalidad. Veamos nuestro semáforo de riesgo COVID rápidamente. Como ustedes ya lo saben, para esta semana son 17 las entidades federativas que se encuentran en riesgo alto o de color naranja y 15 las que se encuentran en riesgo máximo o color rojo. Repasemos rápidamente lo que significa estar en estas dos categorías para efectos en la siguiente diapositiva. Para efectos de lo que son ocupación hotelera, 25% en rojo, 50% en naranja, y en el caso de restaurantes y cafeterías, solamente para llevar, solamente a domicilio en rojo, 50% de aforo en naranja. En el caso de barberías, estéticas, servicios para cortar el pelo, a domicilio en rojo, 50% de aforo en color naranja. Los parques ya se encontraban habilitados desde el rojo con un 25%, suben ahora un 50%. En el caso de los supermercados también se encontraban habilitados en rojo con un 50%, suben a un 75%, una persona por familia. Estadios siguen cerrados tanto en rojo como en naranja, solo juegos a puertas cerradas. Veamos la siguiente diapositiva. Todos estos servicios o eventos se encuentran cerrados en rojo, y en el caso del naranja
para lo que son gimnasios, spas, 50% de aforo con citas, 25% para cines, teatros, museos y eventos culturales menores de 500, igualmente 25% para centros comerciales, así como para templos, iglesias, lugares de culto, y en el caso de congregaciones masivas, como serían conciertos u otro tipo de eventos similares y bares, cerrados en ambos colores. Veamos la siguiente diapositiva, que es el panorama internacional. No ha tenido cambios en función al porcentaje, por lo tanto la pandemia se mantiene activa y concentrada en la región de las Américas. Veamos la siguiente diapositiva, es la actualización de los números para la República Mexicana. Más de 500,000 de personas han sido ya estudiadas, ingresadas a protocolo en México como casos sospechosos de COVID, 251,355 han sido negativas, por lo tanto descartadas a la enfermedad, 191,410 positivas a SARS-CoV-2, por lo tanto confirmadas a la enfermedad, de las cuales 24,387 iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto representan la epidemia activa en México, y el día de hoy también lamentablemente se actualiza el número de defunciones con 23,377, que son las personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de la carga acumulada. Ciudad de México y México continúan lógicamente por una diferencia muy grande en los primeros lugares, y pueden ustedes ahí notar todas las entidades federativas cuál es la carga acumulada hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente los casos activos, tanto el grupo de confirmados como también el grupo de aún sospechosos, y los podemos ver distribuidos por entidad federativa en el orden de los confirmados activos, pero también poniendo en perspectiva lo que serían los casos aún sospechosos, esas barras naranja claro, por lo tanto eso podría cambiar. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de las defunciones por fecha en la que ocurrieron, y también las defunciones que aún son sospechosas. En el naranja claro las pueden ustedes ver distribuidas en fechas que van prácticamente en los últimos 30 días. La siguiente diapositiva nos muestra las defunciones por entidad federativa y también con la barra naranja claro de aquellas sospechosas que todavía podrían confirmarse. La siguiente diapositiva nos mostrará la distribución en el tiempo de las 793 defunciones que se notificaron en las últimas 24 horas o que dieron resultado positivo. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que ahora sí ya regresamos nuevamente a la distribución de estas en su gran mayoría en la siguiente diapositiva, en los últimos 7 días, en la última semana, que es prácticamente el tiempo en el que tenemos concentrado la mayor cantidad de casos aún sospechosos, por lo que en la medida que se van confirmando vamos obteniendo esta estadística. Ya no tenemos un acúmulo importante o de funciones que en su momento están en días previos, aunque todavía hay algunas que se van sumando en función de la fecha en la que ocurrieron. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra curva epidémica de casos confirmados y aún sospechosos, y aplicando el porcentaje de positividad más reciente y por semana epidemiológica a estos casos aún sospechosos que están en color naranja claro, obtenemos la siguiente diapositiva, a la cual hemos denominado nuestra curva epidémica estimada, porque entonces aquí podemos ver en una estimación cuál sería esta curva epidémica nacional, que sería la sumatoria de todos los casos confirmados más los casos aún sospechosos, diríamos confirmados por porcentaje de positividad, y es donde estábamos viendo prácticamente durante el mes de junio la presentación ya de una imagen de estabilidad. Si vemos la siguiente diapositiva, que es la misma información pero en líneas y puntos, podemos ver que inclusive esa estabilidad podría empezar a generar alguna tendencia descendente en la última semana, pero tomémoslo todavía con cautela. Vamos a ver en la medida de los siguientes días, esta curva la vamos a estar actualizando todos los días para ver si esa tendencia, si esa estabilidad se mantiene y si esa tendencia descendente empieza a ser más evidente. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de los casos aún sospechosos por entidad federativa y además por
institución en donde aún se encuentra pendiente se emita un resultado de laboratorio, y ahí podemos verlas en orden en el tamaño o en la cantidad que aún están sospechosos. Veamos la siguiente diapositiva, sería la carga acumulada, 3.4% fue el incremento en las últimas 24 horas de casos confirmados, 6.288, recordando también que estos casos no ocurrieron en las últimas 24 horas, estos casos también se distribuyen al menos en los últimos 10 días, que es donde tenemos concentrado la mayoría de los casos aún sospechosos, y de ahí van saliendo sus resultados positivos. Veamos el grupo de ocupación y disponibilidad hospitalaria, prácticamente no hubo variación al día de ayer, lo que sí se incrementó, ya estamos martes, ayer lunes, 98% ya fue la notificación de todas las unidades, y veamos en la siguiente diapositiva cómo se distribuye ese 44% de ocupación a nivel nacional. Tenemos todavía una disponibilidad por encima del 30% en todas las entidades federativas, eso es bueno, es un nivel de seguridad que hay que siempre tratar de mantener, más allá de que cada entidad federativa y cada institución realiza este tipo de análisis al interior, más en lo local, para estar monitoreando y en su momento detectando si hubiera saturación ya en una ciudad, o sea, en una localidad de un municipio, y por lo tanto actuar rápidamente para solucionar un problema. En la siguiente veremos las camas con ventilador para los pacientes críticos, el 38% también se distribuye de esta manera a nivel nacional, y en este caso también tenemos disponibilidad por encima del 30%, inclusive cercano al 40% en casi todas las entidades federativas, lo cual es bueno dado que estas camas son precisamente para los pacientes más graves y que requieren de una atención especializada. Veamos la siguiente diapositiva, son las unidades COVID. El día de hoy tenemos 6 unidades más, llegamos a un total de 896 y vemos que lógicamente la tendencia se mantiene ascendente en función de responder a la necesidad en cada una de las entidades de tener siempre camas disponibles para las personas que así lo requieran. El día de hoy es martes, actualizamos los datos de la afectación a profesionales de la salud con COVID-19. Veamos la primera diapositiva de este grupo, son 39.032 los profesionales de la salud que han dado positivo a virus SARS-CoV-2, son los casos acumulados hasta el momento, pero así también prácticamente 80.000 profesionales de la salud han dado negativos a la prueba, por lo tanto fueron descartados, y tenemos 13.145 que están todavía en calidad de sospechosos, de ahí podrían también sumarse. Los tenemos distribuidos por entidad federativa para que ustedes puedan ver dónde está la mayor carga, y en la barra naranja claro siempre la expectativa de que pudiéramos tener todavía más casos. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva epidémica, similar a la que presentamos en el grupo total de estos 39.032 casos acumulados, y vemos todavía que se mantiene la tendencia como tal, y veremos qué pasa con esa tendencia cuando tengamos resultados de los 13.145 aún sospechosos. Veamos la siguiente diapositiva, la distribución por grupo de edad. Vemos que la mayor afectación estaría entre los 35 y los 39 años, aunque las edades de ambos lados, de 30 a 34 y de 40 a 44, también contribuyen de manera importante. A diferencia de la estadística general, aquí vemos que en el caso de los profesionales de la salud son ahora las mujeres las que tienen un poco más de carga, 58%, en relación a los varones. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución por profesión o ocupación, enfermeras, enfermeros 41%, médicas, médicos 30%, el grupo de otros trabajadores de la salud 26% y grupos específicos como son los laboratoristas y los dentistas con 2 y 1% del total. Veamos la siguiente diapositiva, tenemos la situación clínica en la cual demandaron atención médica a los profesionales de la salud, el 92% lo hizo de manera ambulatoria, aunque también tenemos algunos grupos que tuvieron que ser hospitalizados, algunos cursaron estables, otros entraron de manera ya grave y otros inclusive tuvieron que ser 192 intubados. Veamos la siguiente diapositiva. Es precisamente las defunciones que han ocurrido en profesionales de la salud, son 584 los profesionales de la salud que lamentablemente han fallecido, y se tiene también pendiente
confirmar o descartar 27 defunciones que estarían aún sospechosas y las pueden ustedes identificar en el color naranja claro por la fecha en que ocurrió cada una de ellas, así como el total de las defunciones. Veamos la siguiente diapositiva. Es precisamente las defunciones distribuidas por entidad federativa para poder detectar la carga en cada una de ellas y en color naranja claro la expectativa del incremento. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución por grupo de edad. Vemos, al igual que en la estadística general, que siempre la curva se recorre a la derecha, estando la mayor cantidad de casos entre el grupo de 55 a 59, si sumamos los hombres y las mujeres, lógicamente, flanqueados también por el grupo de 60 a 64 y 50 a 54. En este caso sí volvemos a una realidad más acorde a la estadística nacional, en donde el 71% de las lamentables defunciones han sido precisamente en hombres. Esa sería la actualización para el día de hoy. Gracias.